Yo le he titulado al tema de esta mañana, siendo olivo verde en la casa de Dios. Ya la lectura bíblica, le dimos una breve lectura al Salmo y vamos a entrar a la exposición. Y una de las cosas interesantes que tienen algunos salmos, como lo vimos en el Salmo 51, este salmo también lo tiene, es una explicación de la situación histórica que da origen a este salmo. Entonces vamos a empezar analizando y leyendo un poquito sobre el contexto histórico que tiene este salmo. El Salmo 52, verso 1, en el hebreo tiene el subtítulo, la inscripción, el contexto histórico que dice, para el director del coro, Masquil de David, cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole, David está en casa de Ahimelech. En primera de Samuel, capítulo 20, bueno, el libro de primera de Samuel es la historia de cómo empieza la monarquía en Israel y cómo el pueblo pide rey y Dios elige primeramente a Saúl y luego Saúl desobedece al Señor y entonces Dios lo desecha y elige a David y en primera de Samuel 15 Samuel llega y unge a David como el futuro rey, pero Saúl sigue siendo rey y más adelante Saúl es atormentado por espíritus inmundos y entonces le pide en su corte que busquen a alguien y entonces le escogen ahí David para que llegue y toque el arpa y entonces los espíritus inmundos se calmen y entonces él lo agarra como su escudero, lo llega a amar como un hijo, lo hace jefe de la Guardia Real y entonces un día las mujeres llegan y empiezan a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000 y el amor se convierte en celos y el amor como un hijo se convierte en amenaza ante su trono y entonces empieza, era guardia, era jefe de la Guardia Real, era también su yerno porque uno de los premios que había por matar a Goliat era darle en matrimonio a su hija y entonces se había casado con una hija y entonces era su yerno, era como su hijo, era su escudero, era todo, pero de repente ahora es su enemigo a muerte y lo quiere matar. Y Jonatán y David era mejor amigo del hijo del rey Saúl, Jonatán, y entonces Jonatán le dice, no, no creo que mi papá realmente te quiera matar, pero tengo una forma de averiguarlo. Y si yo descubro que realmente él te quiere matar, yo te aviso porque yo no quiero que te mate, entonces tú sales huyendo. Entonces Jonatán descubre que de verdad Saúl sí quiere matar a David y entonces tira unas flechas y si la flecha la tiraba antes de un lado, entonces significaba que David estaba seguro y no tenía que temer y que se quedara, pero si la flecha la tiraba en otra posición, era la palabra para decirle a David, sal huyendo porque en cualquier momento, si aquí alguien de mi padre o de los cercanos te ven, sos hombre muerto. Entonces David sale huyendo eh, de, obviamente del Palacio Real y de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, en ese momento no era Jerusalén, sino era creo que Gibea, pero bueno, ese detalle no es tan importante. Entonces David sale con tanta prisa que no le da tiempo de jalar nada de comida. Y ya en el camino sale con pocos hombres, con los de su confianza, y más o menos a unas 3 horas de haber estado caminando, corriendo, llega a Nob. Nob era la ciudad del santuario de donde se ofrecía culto a Dios en ese momento histórico, y decide pasar a buscar pan. Él obviamente había tenido amistad y había tenido relación con el sumo sacerdote de ese momento, que era Ahimelech, y muchas veces
al sumo sacerdote se le llegaba a consultar, como cuando no habían profetas específicos, se le consultaba al sumo sacerdote si ir a la batalla, si no ir a la batalla, había algo que el sacerdote tenía que era el Urim y Tumim, que lo abría o lo ponía delante de Dios y a través de eso era como un semáforo, Dios daba una respuesta, si se encendía la luz verde era que sí, si se encendía la piedra, no era luz, era una piedra, que si emitía luz verde era que sí, y si emitía luz roja era que no. De ahí, ese es el prototipo de lo que hoy tenemos como los semáforos, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote, Ahimelech, no tenía pan común en ese momento y le dio a pan sagrado. Y bueno, en la historia, en el recorrido, David sale de Nob y se va hacia Gat. Gat está a 35, 40 kilómetros, estamos hablando de unos 2, 3 días de viaje, y luego de ahí sale porque se vuelve, se finge loco porque se da cuenta de que ahí también lo ven como una amenaza y entonces se refugia a unos 15, 20 kilómetros en la cueva de Olam. Estamos hablando de que desde el momento en que David huye para el momento en que se da esta situación que el Salmo nos cuenta, no ha pasado más de una semana, tal vez unos 5 o 6 días. Por el tema, y esto lo vamos a ver. Entonces vayamos a leer, les resumí desde Primera de Samuel, perdón, capítulo 15 hasta el capítulo 20, porque si lo leíamos todo, no se nos iba a ir toda la mañana en lectura, ¿verdad? Pero quiero leer algunos versos de Primera de Samuel 21 y luego vamos a saltar al capítulo 22. En Primera de Samuel 21 nos narra cuando David llega a Nob y luego va a Gat y luego va a ir a la cueva de Adulam. Pero en el capítulo 21, verso 7 dice, aquel día estaba allí, o sea, en Nob, en la ciudad donde está el santuario, donde vivían los sumos sacerdotes, uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Ya recordemos, David es jefe de la Guardia Real, David es cercano al rey Saúl, pero hay otras personas cercanas a Saúl. Y algunos se llevan bien con David y otros lo ven obviamente como alguien tan privilegiado que le tiene una gran envidia. Aquí un claro ejemplo de alguien que, aunque trabaja cerca en una posición más o menos elevada, le tiene una gran envidia, un gran odio al campeón, al que todos admiran, ¿verdad? Porque ese es David en ese momento. Capítulo 22. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas, amargados. Ahí David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. Miren, hermanos, David está huyendo, David está saliendo, pero ahora está saliendo un montón de gente. La familia de David se va y hay gente que está endeudada, que está amargada, que está en apuros y desaparece. Obviamente, esa migración de gente tiene que ser notoria para Saúl, ¿verdad? Es lógico, digamos, usted vive en un residencial y de repente la tercera parte de la gente se va y usted dice, ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde se están yendo, verdad? Usted sabe cómo funcionan las cosas en los pueblos, ¿verdad? Sigamos leyendo. Primera Samuel 22, 6 al 10. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibea, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. ¿Cómo se enteró? Bueno, si un montón de gente lo está siguiendo, es lógico que alguno le va a decir, no, hombre, ya saben que David está en la cueva de Adulam y se están yendo a refugiar con él y seguramente están armando una rebelión, ¿verdad? Sigamos leyendo. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo, pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que a todos les va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? O sea, Saúl tiene tanta ira, tanto enojo contra David, que de alguna manera está gritando
creyendo de que ahora todos están conspirando contra él y que se están yendo a David porque David lo va a destronar a él y supuestamente David es ese político en la mente de Saúl que a todos les está ofreciendo posiciones, tierras, todo, ¿verdad? Y obviamente la realidad no es así. Verso 8. Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche como en realidad está pasando. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David. Eso es muy interesante. Porque él se dio cuenta que Ahimelech fue y oró y sacó el Urim y el Tumim. No sabemos, el texto no registra lo que le dijo, pero él le dio palabra de parte de Dios a David. Consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Punto es que Saúl está airado, Saúl está enojado, está creyendo que todo el mundo conspira contra él y este hombre, enemigo de David, ve esta oportunidad para decir: aquí yo me hago de la argolla del rey y aquí yo hago que él después me dé una posición mayor, que me dé riquezas o que me dé cualquier cosa, ¿verdad? O sea, él no está preocupado ni por el reino, ni por el pueblo, ni por Saúl, sino por sus propios intereses y ve en la ira de un rey que todavía tiene trono y que todavía tiene poder, la oportunidad de obtener poder. Sigamos leyendo. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?, le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada, también consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la Guardia Real y respetado en el palacio? Esto es sumamente interesante. Miren la fama que David tenía. David era yerno del rey, jefe de la Guardia Real, respetado en el palacio y a los ojos del sumo sacerdote, el más fiel entre todos los oficiales del rey. Porque toda la gente tenía claro que David no estaba queriendo quitarle el trono a Saúl, que David no estaba queriendo hacer nada en contra del rey, él no estaba buscando poder, él no estaba buscando riquezas, él realmente estaba buscando el bienestar de la nación. Ese era David. ¿Es acaso la primera vez que consulto a Dios por él? Se notaba de que David era un hombre que cada vez que había una decisión que tomar, iba al sumo sacerdote y le decía: necesito que Dios me diga, necesito consultar el semáforo divino porque necesito saber cuál es la voluntad de Dios aquí. Es como alguien que va y consulta: ¿qué dice la Biblia? Estoy en una situación difícil. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Claro que no. No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Oigan la respuesta de Saúl. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba oyendo y sin embargo no me lo dijeron. Obviamente nosotros sabemos que esto es imaginación de Saúl, porque nadie sabía que David estaba oyendo, o sea, por lo menos ellos que estaban a 6 kilómetros de distancia, en un tiempo donde no había internet ni redes sociales, no lo iban a saber. Pues hoy tal vez, porque en WhatsApp todo llega inmediato, pero en ese momento pues no lo sabían.
Pero pero Saúl está vuelto loco, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pero vean cómo sigue la historia. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg, pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y a mujeres, a niños y a recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió, ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes. Era lógico que David ya sabía que este hombre era su enemigo, que este hombre no lo quería, por eso inmediatamente él recordó y dice, yo sabía que me odia, que me ha envidiado, o sea, era lógico, pues que como parte de, cuando usted está en un trabajo, usted sabe a quién a usted le cae bien y quién a usted le cae mal, ¿verdad? Y usted sabe, si alguien lo pone mal con el jefe, usted inmediatamente dice, de fijo fue tal persona, ¿verdad? Porque usted ya sabe, entonces David ya sabía eso. Y esta es la situación histórica que está sucediendo cuando David escribe este salmo. Y el salmo empieza diciendo, ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? Definitivamente el salmo va dirigido contra un hombre que se cree a sí mismo poderoso y que de alguna manera lo es. Yo estoy seguro de que si yo mato a bueno, yo nunca he matado ni quiero matar nunca jamás nadie en mi vida, pero imagínense que yo hubiera vivido hace 3000 años y entonces yo hubiera sido uno de esos guerreros. A mí lo físico no es como lo mío, ¿verdad? Yo hubiera matado unos 10 o 15 y ya, yo me hubiera rendido, me hubiera cansado. O sea, el tipo mató 85 sacerdotes y luego todavía tuvo fuerzas para ir y matar mujeres, niños recién nacidos, o sea, él se sentía obviamente la adrenalina, el hambre de poder, pero sinceramente eso tiene que ser un hombre poderoso, pues, o sea, tiene que ser un guerrero, tiene que ser alguien que ha entrenado mucho, pues, porque solo el meter la espada en una persona y sacarla ya es cansado, pues es que es como decir, yo levanté hoy 10 carros, o yo no sé, ¿verdad? ¿Cuál sería como el ejemplo de aquellos que hacen pesas y levantan muchísimo? O sea, el tipo era fuerte, físicamente hablando. Pero de alguna manera, ¿de qué le sirve la fuerza si su motivo de orgullo es el mal? O sea, David sabe que este hombre está con el pecho inflado, de que está regocijándose, de que está diciéndole a todo el mundo de que él mató a los conspiradores contra el rey, de que él tuvo tanta fuerza para matar más de 100 personas en un día, de que, o sea, él se siente orgulloso, pero de algo que totalmente es avergonzante. ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? ¿Por qué sentirse orgulloso de algo malo? Hermanos, ¿hasta cuándo como humanos estaremos tan engañados de que a veces, yo sé que ninguno de ustedes tampoco, igual que yo, ¿verdad? Hemos matado más de 85 personas en un día, ¿verdad? Ya no vivimos en tiempos de guerra, ¿verdad? Aquí ninguno tiene cara de guerrero poderoso. Pero, sin embargo, a veces sí hacemos daño a otras personas y nos sentimos bien.
Nos sentimos bien porque tal vez ellos nos han hecho un daño en el pasado y entonces sentimos que se lo merecen. O nos sentimos bien porque eso nos va a dar ventaja ante la búsqueda de posición, de estatus, de poder, de riqueza que a veces tenemos internamente y, y todo, hermanos, a veces, y a veces no es el hecho de solamente gloriarnos. Yo conozco gente que logra hacer una estafa y dice, salí ganando. Hice un buen negocio y salí ganando. Y no fue no fue una negociación justa. Fue fue un acto de explotación. Fue un acto de maldad. Fue un acto de injusticia. Y miren, hermanos, vayamos más simple, tal vez a algo cercano a nuestra realidad. A veces mentimos, una mentirita blanca, una mentirita piadosa, y nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque la persona se lo creyó y nos salió bien la jugada. Y de alguna manera, el salmo dirigido a este malvado hombre le dice, ¿por qué te glorías del mal? Y hay un contraste en el mismo verso y dice, la misericordia de Dios es constante. En el hebreo, el amor inagotable de Dios, el gesed de Dios, el amor de pacto de Dios. Es todo el día, es para siempre. Y lo que David está afirmando es que sí hay maldad en el mundo y hay hombres malvados que se glorían del mal, pero Dios no se olvidará del amor por su pueblo. Quizá una de las razones por las que David pone esto es precisamente por la salvación de, ¿cómo era el nombre del hijo? Ya olvidé. La salvación de Abiatar. Ustedes saben que, bueno, está Ahitob, el abuelo, está Ahimelech, el sumo sacerdote, y Abiatar, el hijo. Abiatar pudo ir y pudo reunirse con David, y de alguna manera, en medio de una masacre, de una tragedia, de algo terrible, nosotros nos lamentamos porque un hombre murió en el Surquí, porque una mujer fue a atropellar circunvalación, y tenemos que lamentarnos por eso. Pero aquí estamos hablando de la muerte de casi 100 hombres, y no de cualquier tipo de gente, 85 sacerdotes del Dios Altísimo. Y sin embargo, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y permite que al menos uno de ellos, el sumo sacerdote Abiatar o el sacerdote Abiatar, hijo del sumo sacerdote, pueda huir y pueda reunirse con David. Hermanos, hay muchos otros pasajes que hacen eco de la triste realidad y del engaño en el que muchas veces como humanos vivimos. Salmo 94, 3 al 5 nos dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebranta, y a tu heredad afligen. Hermanos, no hay razón para vanagloriarnos en hacer el mal. Hacer algo malo ya está mal. Y gloriarse en ese mal está todavía peor. Porque la única respuesta a la que nos debe llevar la maldad es al arrepentimiento, es a la vergüenza, es al temor al juicio de Dios. ¿Cómo puede alguien hacer el mal y que eso le provoque orgullo y le haga sentirse poderoso? ¿Acaso se olvida de que Dios ha hecho un pacto con su pueblo? De que Dios es un Dios que sí, es un Dios altamente misericordioso, pero sobre los que le temen, pero que no tendrá por inocente al culpable. Hermanos, yo sé que nosotros, ninguno de nosotros hemos hecho lo que Doeg hizo, pero tengamos cuidado y examinemos cómo nuestro corazón responde cuando hay maldad que surge en nosotros. Verso 2. Tu lengua trama destrucción, como navaja afilada o artífice de engaño. Amas el mal más que el bien. La mentira
mentira más que decir lo justo. David sigue su salmo describiendo al enemigo y describiendo a Doeg, y aunque nosotros ya leímos el contexto histórico, sabemos que lo que leímos en Primera de Samuel es un resumen, pero seguramente hubo ahí más discusión, más conversación, y seguramente cuando los sumos sacerdotes o cuando el sumo sacerdote le contestó a Saúl, nosotros no sabíamos nada. Doeg le decía, sí, ellos sabían, yo vi cómo platicaron con David y aquí y allá y se estaban puestos de acuerdo y todo. Y con su lengua empieza a crear. A veces, mi hermano, la lengua es increíble, la capacidad que tiene la imaginación humana para crear chismes, para destruir a otros, cuentos, que termina siendo, según este pasaje, como un arma blanca, como una navaja afilada. Y todos nosotros creemos que hemos vivido o visto cuán daño puede hacer un chisme. Hay familias divididas, hay hermanos que no se hablan con hermanas, papás que le dejaron, o sea, cualquier cantidad de casos donde muchas veces el arma que usó el enemigo para traer división, para traer muerte, fue la lengua, el chisme. Vean el verso 3, amas más el mal que el bien. Es como decir, prefieres hacer daño que hacer el bien. La mentira la eliges más que decir lo justo. Hermano, la mentira está fuertemente arraigada en el mundo y nosotros la hemos normalizado y tenemos que tener cuidado con eso. Salmo 58:3 dice, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. ¿Qué está diciendo el Salmo? La mentira es parte de toda la vida. Usted ve un bebé con esa facilidad de mentir. Un niño pequeño, ¿y qué hiciste? No, yo no fui. Cuando sí fue. ¿Quién le enseñó a mentir? Lo trae la genética, lo trae la naturaleza pecaminosa. Salmo 101:7, el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Hermanos, aunque vivimos en un mundo acostumbrado a mentir, debemos recordar que Dios aborrece la mentira y Dios ha venido a eliminar la mentira en nosotros y nos llama a amar la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, dado que tenemos una nueva naturaleza, desechemos la mentira y hablen verdad cada uno con su hermano, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo el Salmo. Amas toda palabra destructora o lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Qué le está diciendo David a Doeg? Está diciendo, sí, tú creas chismes, creas mentiras, destruyes y crees que eso te va a dar posteridad, crees que eso te va a dar éxito, crees que eso te da vida. Pero no, estás muy equivocado. Porque el pecado nos vende eso, que nos va a dar placer, éxito y riquezas, que una mejor vida, y lo que trae cualquier pecado es solamente destrucción. Salmo 123, ¿qué te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Proverbios 2:22, pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Hermanos, la historia nos habla de cómo muchos han hablado, han dicho y terminan siendo destruidos por palabras que salen hacia otro. Gobernadores que oprimieron, Herodes en el Nuevo Testamento empieza a hablar y la gente dice, voz de Dios y no de hombre, y muere comido de gusanos. ¿Por qué? Porque Dios va a destruir toda lengua de estructura. Pero ahora, de alguna manera, tenemos que saber que obviamente es un contexto histórico, es una situación real, pero la palabra también es profética y es importante pensar de quién está hablando realmente el Salmo. Hermanos, es muy interesante la palabra que usa el verso 1. La palabra que usa el verso 1 es la palabra Gibor, que se traduce poderoso, pero también se puede traducir hombre fuerte. Y Jesús usa esta misma palabra o su equivalente en griego en Mateo 12:28 y 29, y dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios,
entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte, de un poderoso, y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces sacaría sus bienes? Hermanos, claramente Doeg era un hombre fuerte, pero el hombre fuerte a quien Doeg representa es el hombre fuerte a quien Jesús le llama hombre fuerte, que es el diablo y Satanás. Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Vean quién es el diablo. Él fue un asesino. ¿Qué hizo Doeg en 1 Samuel 22? Asesinar. Él fue un asesino. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba bajo la influencia del que fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay en verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, debemos recordar que toda fuente de mentira es el diablo. Y que cuando mentimos nos estamos haciendo prácticamente sus hijos. Y también, por eso, ¿qué dice el Salmo? Pero Dios te destruirá. ¿Y qué dice Romanos 16:20? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Sin embargo, hablando de mentiroso, también llama la atención, hermanos, de que la Biblia no solo llama a Satanás mentiroso. 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué está diciendo aquí? El que dice yo soy cristiano, evangélico, bautista, bíblico, de Comunidad Gracia, pero si no perdona, pero si no ama, pero si no ejerce bondad, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es el mentiroso? 1 Juan 2:22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y veamos el destino de los mentirosos, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán, parece que la mentira es así, un pecado más bajito, de menor rango, y no. Es terrible. Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué está diciendo estos versos? Que hay falsos creyentes, que su falsa fe los delata como hijos del diablo y están condenados a destrucción. Y necesitamos reconocer si la verdad está en nosotros. Necesitamos examinar si la verdad está en nosotros. Y el examen, el test, la evidencia es si estamos creciendo en guardar sus mandamientos. Estamos en ese proceso de santificación, entendiendo claramente, todos lo sabemos, no tengo que ahondar mucho, es un proceso de crecimiento en santidad. Pero sigamos. Verso 6, los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo, este es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Doeg será destruido. Y de alguna manera los justificados, los que están siguiendo a David, los que están siguiendo a Dios, voltearán a ver y decir, este hombre no quiso refugiarse en Dios, confió en su fuerza, confió en sus riquezas y se fortaleció en su maldad de tal manera que mató personas santas, personas justas en un día. Pero claramente, obviamente, aquí los justos, obviamente se refiere también a los justificados. Y lo que el Señor quiere es que también aprendamos a ver, ahora hay un claro contraste, hacer de Dios su refugio o confiar en sus riquezas. Era fuerte, sí, pero su fuerza no venía de Dios. Su fuerza eran sus riquezas y eso lo mantuvo en su maldad. Y obviamente, aunque todo el salmo y es representativo y sabemos que el hombre poderoso representa a Satanás, claramente el verso 7 está hablando de personas que bajo la influencia de Satanás confían en sus propias
riquezas, habilidades, capacidades. Y eso les hace sentir libertad para hacer lo malo. Bueno, necesitamos entender el destino y el resultado de no confiar en Dios. Meditemos en el fin que tuvo Esaú, en el fin que tuvo Saúl, en el fin que tuvo Judas, en el fin que tuvo Herodes, en el fin que tuvo la nación de Asiria, de Babilonia, de Medo-Persia, de Roma, en el fin que tuvo Hitler. La destrucción vendrá para aquellos cuya confianza está en su éxito, en sus riquezas, en sus habilidades, en su fuerza, pero no en Dios. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fuerza? Versos 8 y 9. Pero yo soy como olivo verde, la versión NTV que leímos decía, como olivo que florece en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de los santos. Acaba de haber una tragedia, acaba de haber una masacre. Y David, aunque en otros salmos lo hace y se queja y llora y se lamenta, aquí él acaba de recibir una palabra de Dios, aquí su fe está fuerte. Y él dice, sí, aunque hayan muerto gente buena, Dios es bueno delante de sus santos. Yo le haré gracias, yo esperaré en su nombre. Y el pero marca un contraste. Está el malvado que confía en sus riquezas, pero mi confianza, segunda línea del verso 8, está puesta en la misericordia del Señor eternamente y para siempre. La segunda línea explica la primera. Y en la primera me voy a centrar ahora, pero hermanos, necesitamos esperar, aprender a esperar en la misericordia de Dios. Salmo 13:5 nos dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. ¿Y sabe de dónde surge la expresión confío en tu misericordia? También del entendimiento de que sigue habiendo una lucha interna. Porque si se creyera perfecto, si nos creyéramos buenos, podríamos decir, confío en tu justicia. Yo soy tan bueno que me merezco el cielo, pero eso sabemos que no es cierto. Y quien lo diga así, obviamente, es ciego a su propia naturaleza. Pero el confío en tu misericordia es confío en que a pesar de mis imperfecciones, yo te temo, yo te clamo, yo espero en ti, tú tienes misericordia de mí, porque su misericordia es sobre los que le temen. Ve el Salmo 147:11, el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Esperar en su misericordia es esa mezcla de temor a Dios, donde estamos conscientes de su santidad y de su amor, donde estamos conscientes del sacrificio de haber enviado a su Hijo. Pero necesitamos crecer en esperar, en confiar en su misericordia. Pero quiero detenerme en la primera frase y yo le puse, como le dije, como título a este tema, yo soy como olivo verde en la casa de Dios, porque creo que aquí hay bastante significado. En primer lugar, pues veamos qué representa el olivo en la escritura. Jueces 9, 8 y 9 nos dice, una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a sondear sobre los árboles, para ir a ondear sobre los árboles. Una de las cosas más importantes con la que Escritura relaciona al olivo es su aceite. Y el uso principal del aceite, según este versículo, es honrar a Dios y honrar a los hombres. No, el árbol no dice, dejaré de hacer aceite para que no puedan comer papas fritas. No, no ese es el uso bíblico del aceite. Nosotros usamos el aceite para freír, pero el aceite se usaba
para mantener encendida la lámpara en el lugar santo, para que pudiera haber sacrificio continuo y quema de incienso y adoración a Dios. Y el aceite también se usaba para honrar a los invitados. Por eso Jesús le dice a aquel hombre, yo entré a tu casa y no me ungiste con aceite, pero esta mujer me ha ungido con sus lágrimas. Y por eso el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. O sea, el aceite realmente se usa para honrar a Dios y para honrar a los hombres. Jeremías 11:16, la primera parte, dice que Dios llamó a Israel y le dice, olivo frondoso, hermoso en fruta y forma, te puso por nombre el Señor te llamó a hacer eso. Pues si usted sigue leyendo el resto, dice, pero no lo fuiste en lo absoluto y Dios te destruirá. Oseas 14:6 dice, brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. ¿Qué representa el olivo? El olivo representa aceite, el olivo representa esplendor, el olivo representa adoración a Dios. Ahora, ¿qué es lo que David está recordando cuando dice, yo soy como olivo verde en la casa de Dios? Él está recordando que un día fue ungido por el Señor. Un día el profeta llegó a su casa y dice que envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Hermanos, ¿qué está diciendo David al decir yo soy un olivo verde en la casa de Dios? Él está diciendo yo soy un ungido. El Señor me ungió. Si el Señor tiene un propósito para mí, y aunque Doeg esté queriendo destruirme y esté queriendo matarme, Saúl, Dios tiene un plan para mí. Dios me ungió para algo. Y yo no voy a morir hasta que cumpla aquello por lo cual Dios me ungió. Pero es interesante cómo la imagen del olivo tiene más riqueza en la escritura. Hay un profeta, el profeta Zacarías, un profeta post-exílico, o sea, que vivió después del regreso de que terminó el exilio de Israel a Babilonia. En el capítulo 4 leemos en Zacarías, entonces el ángel que hablaba conmigo me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ustedes saben o recordarán que el tabernáculo tenía el atrio donde brillaba la luz del sol, pero estaba el lugar santo y el lugar santo no tenía ventanas y la única fuente de luz para que los sacerdotes prepararan los panes de la presencia y para que los sacerdotes quemaran incienso y para que los sacerdotes hicieran, era el candelabro de oro. Y una de las tareas sacerdotales era llenar de aceite todos los días, en la mañana y en la noche, en las lámparas del candelabro para que la luz no se apagara ni de día ni de noche. Continuamente el candelabro debía arder. Aquí el Señor le está explicando al profeta y un día ya no va a ser aceite que fluye y que tienen que entrar. Un día los olivos, las fuentes de aceite van a estar ahí dentro y van a estar derramando aceite y alimentando y nutriendo el candelabro. La luz del candelabro era necesaria para que se pudiera adorar al Señor y para que se pudiera mantener el culto. Era estatuto, según Éxodo 27, que debía de arder continuamente, nunca se debía apagar. Esto mostraba la constante vigilancia espiritual que debían tener los sacerdotes, pero también el deseo de Dios de tener una comunión ininterrumpida con su pueblo. Ahora, esto es una visión, pero después se le explica a Zacarías.
Y más abajo, en el mismo capítulo, Zacarías 4, 12 y 13 dice, hablé por segunda vez y le pregunté al ángel, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Mire qué hermoso, porque en la imagen usted puede ver los olivos están derramando su aceite sobre las lámparas. Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Es interesante porque obviamente había una etapa que se estaba viviendo también histórica, y en ese contexto histórico, los dos ungidos eran Zorobabel y Josué, que tenían la misión de reconstruir el templo y de restaurar la adoración. Josué y Babel, ambos son figuras de Cristo. En Ageo 2, 4 leemos, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor. Algunos recordarán y otros no, que el libro de Ageo es una exhortación a reconstruir la casa de Dios. Y hay dos líderes en esa reconstrucción, Zorobabel y Josué, los dos ungidos, que también son dos olivos, que también están en la casa de Dios dando aceite desde el punto de vista figurativo, pero que en la realidad están promoviendo la comunión del pueblo con Dios. En el verso 23, aquel día declara el Señor, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo mismo te he escogido. Esta palabra de poner como anillo de sellar es Dios diciendo que Él será su representante autorizado, que Él tendrá la autoridad delegada de Dios. Ahora, Zorobabel es figura del Mesías, y de hecho Él es uno de los descendientes de la línea de David, y estas palabras son palabras que de parte de los profetas anunciaban que la línea de David que se había roto sería restaurada y que Dios volvería a cumplir su pacto de levantar un hijo de David. Es interesante porque a Josué también es alguien que representa el sacerdocio, y algo interesante es que también es figura de Cristo, principalmente solamente por su nombre. Josué en hebreo es Yeshua, el mismo nombre que para nosotros leemos Jesús. Ahora, ¿quién es en la Biblia el olivo? Hermanos, el olivo en la Biblia es, en el Salmo, David está diciendo, yo soy un olivo en la casa de Dios, pero David también representa a Cristo. En el Salmo, David es el olivo, en Zacarías, Josué y Babel y Zorobabel son los olivos, pero en la realidad, cada uno de estos tres representan a Cristo. Y Romanos 11, 17 y 18, Pablo usa la misma imagen para hablarnos de Cristo. Cuando habla de los gentiles siendo parte del pueblo de Dios, dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia, de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. ¿Qué está diciendo Pablo? Hoy la iglesia es el olivo, pero la raíz del olivo es Cristo, la cabeza de la iglesia, quien sustenta la iglesia, quien edifica la iglesia, quien sostiene la iglesia. Isaías 11:10, hablando de Cristo, dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para todos los pueblos, y será gloriosa su morada. Hermanos, claramente el olivo es Cristo. Y quiero hacer un ejercicio. ¿Qué tal si le damos una lectura rápida a este salmo desde Cristo? Veamos a Cristo hablando en este salmo. ¿Por qué te glorías, oh poderoso? La misericordia del Señor es constante. Y de alguna manera esto trae a nuestra mente todos esos momentos donde el Señor le está recordando a Satanás quién es, por ejemplo, cuando le dice, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está. Lo está poniendo en su lugar. Está poniendo, ¿por qué crees que tú eres el que tiene las riquezas? ¿Por qué buscas eso? Y de alguna manera
Sigue diciendo, tu lengua trama destrucción como navaja afilada, artífice de engaño, amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo justo, amas toda palabra destructora o dueña. Hermanos, Jesús fue muy claro en su ministerio al exponer que el padre de las mentiras era Satanás. Lo leímos ya en Juan 8. Pero Jesús también fue muy claro en proclamar ayes contra los fariseos. Ay de vosotros que Jesús está haciendo suyo este salmo. Verso 5, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Hermanos, tenemos que recordar a Jesús hablando muchas veces del juicio final. Jesús fue uno de los que más habló de aquellos que serían lanzados al lloro y al crujir de dientes, de aquellos que serían lanzados al lago de fuego. Él claramente nos dijo, el Señor separará a las ovejas de las cabras, a estos para vida eterna, a estos para destrucción eterna. Claramente habló de los que escondieron sus talentos, de los que fueron infieles, para ellos era el lloro y el crujir de dientes. Jesús profetizó también la destrucción de Jerusalén y Jesús profetizó que el príncipe de este mundo ya había sido juzgado. Vemos a Jesús claramente hablando. Verso 6, los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo, este es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. No, recordemos a Jesús diciéndonos, no pueden servir a los señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Verso 8, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Recordemos a Jesús iniciando su ministerio en Lucas 4 y tomando el rollo del profeta Isaías y diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ha derramado aceite sobre mi cabeza con el propósito de predicar buenas nuevas a los pobres, de sanar a los quebrantados de corazón, de abrir los ojos de los ciegos, de proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y esto nos empieza a abrir el entendimiento de lo que significa yo soy como un olivo verde en la casa de Dios. Ser un olivo es saber que Dios me ha ungido para predicar buenas nuevas. Ahora, solo David, solo Zorobabel, solo Josué, solo Cristo son ungidos. ¿Son olivos? No. ¿Quién tiene la unción? Vean 1 Juan 2:20, escribiendo a toda la iglesia, no a los líderes, pero ustedes, escribiéndonos a nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Hermanos, claramente el olivo es Cristo, pero la iglesia, como miembros de la iglesia, somos miembros de su cuerpo y estamos unidos a él. Y la unción está en nosotros. Sigamos, verso 27, 1 Juan 2. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él y ahora hijos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabemos que él es justo, saben que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Hermanos, todos nosotros somos llamados a ser olivo en la casa de Dios. Todos nosotros tenemos y portamos la unción de Cristo. Entonces quiere decir que también somos llamados a proclamar buenas nuevas a los pobres, a proclamar el evangelio, el cual cuando se recibe el mismo evangelio tiene poder de sanar a los quebrantados de corazón, de abrir ojos de ciegos, de proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué está diciendo aquí? Déjese enseñar por la unción del Espíritu. Ella les enseña. Y es verdadera y no mentira. Y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Y ahora, hijos, permanezcan en él. Hermanos, el llamado a entender que somos ungidos es un llamado a mantener una cercana comunión con Cristo. La unción no es
Déjeme aclarar esto. No está en mis notas, pero es necesario. La unción no es un poder especial que solo tienen algunos predicadores que se hacen llamar a sí mismos los ungidos y que creen y que hacen campañas de sanidad o campañas de milagros y que creen que solo ellos tienen algo que los demás creyentes no tienen. La unción no es eso. La unción no es una capacidad para hablar que hace que más gente llore o que más gente lo admire. La unción no es eso. Y la unción no es algo que tienen unos pocos, porque lastimosamente ha habido un falso concepto de la unción que se ha enseñado mal en otras denominaciones y en otros círculos de gente que son nuestros hermanos, pero que no están viendo la explicación bíblica. La unción es algo que Dios ha dado a todos los creyentes, porque todos somos llamados a ser olivos que florecen y que hacen brotar aceite en la casa de Dios para que todos nosotros sumemos a que la lámpara de Dios, a que la luz de la palabra, que la luz del evangelio esté encendida en este lugar para que otros la vean y para que nosotros la veamos también, porque el evangelio necesitan oírlo los perdidos, pero también necesitamos recordarlo los creyentes a cada momento. Apocalipsis 11 del 1 al 4 dice, me fue dada una caña de medir unos 3 metros semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y estos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, no tengo tiempo para irme a Apocalipsis, un libro muy difícil y profundo, pero sí les puedo decir que aquí los 2 testigos, tristemente también se ha dicho que va a ser Moisés, Elías, Enoc, Elías, Juan, Elías, han habido un montón de todo. No. Cuando lleguemos a Apocalipsis lo vamos a ver despacio, pero representan a la iglesia, representan a los adoradores. Hermanos, la iglesia de Dios, los que adoran a Dios, son 2 olivos, son candelabros. Dios nos ha llamado a ser testigos. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder y me serán testigos. Hermanos, estamos unidos a Cristo y somos llamados a ser sus testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que cuenta lo que ha visto. Ahora, ¿por qué son 2 testigos? Porque cualquier verdad en la escritura es confirmada por el testimonio de 2 testigos. Y alguien dice, pero es que no pueden representar toda la iglesia porque es uno. Es que son 2 testigos porque la iglesia en general está conformada por 2 grupos de personas que aunque antes estaban separados, ahora dan el mismo testimonio del poder de Dios. Esos 2 grupos de personas separados ahora es en Cristo, no hay judío ni gentil. No hay griego ni escita, no hay bárbaro ni libre, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Tanto hombres como mujeres dan el mismo testimonio. Tanto gente de clase social alta como de clase social baja dan el mismo testimonio. Tanto descendientes biológicos de Abraham como no descendientes biológicos de Abraham que unidos a Cristo dan el mismo testimonio. Somos nosotros. Lo que David está confesando cuando en este salmo él dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Es que él va a ser un instrumento en las manos de Dios para traer edificación, justicia y luz al pueblo conforme a las palabras que de parte de Dios recibió del profeta Samuel y del sumo sacerdote Ahimelech. Y claramente así fue. En un tiempo futuro a este salmo David edificó el tabernáculo del que se llamó el tabernáculo de David. Estableció adoración como nunca había habido, puso cantores las 24 horas del día, estableció cánticos, gobernó la ciudad con justicia, construyó la ciudad de David, trajo paz a esa ciudad sobre todos los enemigos. Tanto, tanto
que un día estaba con uno de sus valientes y quería hacer algo y le dice, no, 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 no vayas tú, ¿para qué vas a arriesgar tu vida? Y se va a apagar la lámpara de Israel. David llegó a ser llamado la lámpara de Israel. ¿Por qué? Porque llegó a ser una fuente de guía, de esperanza y de bendición para el pueblo. La pregunta es, ¿soy yo un olivo en la casa de Dios? La pregunta es, ¿eres tú un olivo en la casa de Dios? Puedes hacer tuyas las palabras. Pero yo, sí, hay muchos que están mintiendo, sí, hay muchos que se glorían en el mal, pero yo, ¿podemos nosotros decir eso? Hermanos, en cierto sentido, por nuestra unión a Cristo, sí deberíamos de poder decirlo, porque antes éramos hijos del padre de mentira y ahora somos hijos del padre de las luces. Pero ojalá el sí, el que sí podamos decirlo, sea no solamente por la realidad de que la unción esté en nosotros, sino por la realidad de que la unción está fluyendo a través de nosotros, de que la vida de Cristo está fluyendo a través de nosotros. ¿Qué es ser un olivo verde en la casa de Dios? Es ser una persona que dentro del pueblo de Dios, por el Espíritu que habita en él y en ella, tiene la libertad de predicar el evangelio a los pobres. Tiene la libertad de exhortar a los hermanos. Tiene libertad de llevar luz donde hay tinieblas. Tiene la libertad de corregir. Tiene el hambre, el anhelo de edificar la iglesia, de adorar a Dios, de glorificar a Dios y de edificar a otros. Ser olivo verde en la casa de Dios es lo mismo que ser luminares en medio de un mundo de tinieblas. Es lo mismo que reconocer que Jesús es la luz, pero que su luz quiere brillar a través de nosotros, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero Él también dijo, ustedes son la luz del mundo y dejen que su luz brille. Hermanos, ser olivo verde en la casa de Dios es ser testigo del poder del Señor. Es ser candelabro, ser olivo, ser candelabro y ser testigo es lo mismo. Y Él dijo, serán mis testigos, darán testimonio de mí. ¿Alguna vez te enorgulleciste de haber hecho algo malo en el pasado? Yo creo que todos nos hemos en algún momento sentido bien de haber hecho algo malo y necesitamos arrepentirnos de eso. Notas que la única respuesta aceptable a la maldad es el arrepentimiento. Te lamentas al ver personas que confían en sus riquezas o capacidades y desprecian al Señor. Pero más importante, está tu confianza puesta, no en tus riquezas, no en tus habilidades, no en tu fuerza, no en tus capacidades, sino en la misericordia del Señor. Y para terminar, ¿eres tú un olivo floreciente que brota aceite en la casa de Dios? ¿Has recibido la unción del Espíritu y te dejas enseñar por ella en la verdad de Dios? Produces luz, promueves adoración, predica las buenas nuevas de salvación. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te pedimos perdón por las ocasiones en las que nos hemos gloriado del mal, en las que hemos consentido con agrado mentiras, maldad, engaño en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, pero al mismo tiempo te agradecemos por la oportunidad y el llamado que nos haces a ser un olivo verde en tu casa, por el llamado que nos haces a ser tus testigos, a ser candelabros, a ser olivos, a ser luminares en medio de un mundo de tinieblas. Señor, que podamos estar y permanecer conectados a ti, la raíz del olivo,
el que nos sustenta y de quien proviene, Señor, nuestro aceite y nuestra luz. Ayúdanos, Señor, a iluminar, a dar un testimonio digno de ti. Ayúdanos, Señor, a edificar tu iglesia, a estar plantados en tu casa.